Buenas noches, comunidad. Les doy una cordial bienvenida a este programa, en otra edición de este jueves de misterio, jueves 2 de noviembre. Yo soy Ícaro Santi y por los próximos minutos, a manera de relato, hablaremos de temas paranormales como lo son apariciones, fantasmas, brujería, maldiciones, teorías conspirativas, criptología y demás relatos relacionados al terror y al misterio. Comenzamos. Esto es Relatando el Miedo. Comunidad, este es un programa especial. Hoy celebramos varias cosas. La primera es que es la edición número 90 de este programa. Y qué mejor fecha que la del Día de Muertos. Ya que en esta fecha, esa línea que divide las dimensiones o los planos astrales, se adelgaza hasta el punto de fusionarse en ciertos momentos. Por ello se dice que los difuntos vienen a visitarnos en estas fechas. Existen relatos sobre apariciones de seres queridos, quienes, como lo plantea la tradición, al requerirles en un altar de muertos, se presentan y en ocasiones tienen la fortuna o la mala suerte, según sea tu caso, de poder ver aquella aparición, aquel ser querido. Los relatos que a continuación daremos es un conjunto de historias que tienen que ver con este día. Comunidad, sin más preámbulos, comencemos con estos relatos. Toda persona mexicana conoce el Día de Muertos, una tradición donde colocamos una ofrenda para nuestros seres queridos que ahora no se encuentran con nosotros. Sin embargo, existen pequeños detalles que implican que tal vez las personas quienes invitamos a nuestras casas, y solo tal vez, no se vayan de todo al final de la noche. Tan extraño como suena, desde el dejar una silla sutilmente arrimada a la mesa, como si alguien se sentara, o incluso el dejar una puerta abierta para permitir que nuestro invitado pase. Esto puede extender el tiempo de las visitas, o peor aún, recibir visitas inesperadas. Existen situaciones no escritas respecto a esta fecha en particular. Las festividades de Todos los Santos, mejor conocida como el Día de Muertos, es una festividad muy importante que no debe ser tomada a broma, mucho menos ignorada tampoco. Ya que Juan nos cuenta su caso. Él, quien siempre se burlaba de su esposa por mantener dicha tradición, poniendo un altar de muertos en su humilde casa con lo poco que tenía a su alcance, ya que Juan no le daba dinero para que gastara en esa superstición, según él decía. Sin embargo, él sí se gastaba el dinero en borracheras, parrandas que terminaban hasta el amanecer. Fue en una ocasión, en vísperas de Día de Muertos, que salió por la tarde. Salió a beber después de haber comido y fue al pueblo por algunas cervezas. Su mujer le pidió que le trajera unas veladoras y café para ponerle la ofrenda en memoria de sus padres. Pero ni así logró convencer a su marido, el cual, refunfuñando, salió dando un portazo y se fue camino hacia el pueblo. Después de varias rondas, ya estaba muy borracho y terminó por acordarse de su madre. Ella había fallecido 2 años atrás y, sintiéndose un poco culpable, decidió salir temprano hacia su casa. Era ya medianoche cuando, al pasar por una zona despoblada que se encontraba cerca del cementerio, vio que mucha gente venía en dirección al pueblo. En primer lugar aparecían algunos niños, después gente adulta entre la multitud de aquella gente que iba caminando en una especie de peregrinación. Vio a un tío quien había fallecido años atrás. Quiso seguir esa procesión, pero se quedó tan sorprendido que no pudo moverse. Algo lo detenía. Estaba recargado en un árbol y por más que intentaba liberarse, no podía moverse.
causa de la borrachera y el esfuerzo que realizó por querer moverse, se quedó dormido. Aún no amanecía cuando volvió a escuchar aquella procesión que venía de regreso. Tenía el mismo orden, primero los niños y luego la gente adulta. Cuando la procesión pasó a un lado de él, se dio cuenta que todos traían en sus manos ofrendas. Él pensó que eran aquellas ofrendas que sus familiares le habían puesto. Entre los difuntos, vio a sus padres que solo traían una tortilla y un vaso de agua. Se les veía muy tristes por solo llevar eso. Cuando esta procesión dejó de pasar, cuando estos muertos dejaron de pasar, Juan se desmayó de la impresión. Poco después, el amanecer lo despertó. Él recobró el sentido, se levantó y de inmediato regresó a su casa. Le contó a su mujer lo que había visto y le preguntó qué es lo que había dado en la ofrenda. Ella contestó que solo una tortilla y un vaso de agua, pues no tenía para más. El hombre aquella noche entendió algo. Se arrepintió por no haber hecho un esfuerzo para poner una ofrenda digna a sus difuntos. Ese día creyó en que las almas venían a visitarnos y desde ese día, año con año, ofrenda a sus padres todo lo que en vida les gustaba. El Día de Muertos es una conmemoración para aquellos que ya no están con nosotros. Es recordarles y rememorar los momentos que en vida tuvimos con ellos, por lo que se debe tener mucho respeto en las tradiciones. Sí vivir el Día de Muertos con la alegría que caracteriza esta fecha, pero también con mucho respeto. Esta siguiente historia nos remonta a Julissa y lo que vivió junto con sus hermanos y su mamá. Sucedió hace 28 años. En mi pueblo se acostumbraba a hacer altares y caminos de flores de cempasúchil para los muertos. Un día antes del 2 de noviembre se hacen tamales para ofrendar. Como son para ofrendar, no se pueden comer sin poner el altar y hacer la respectiva ofrenda y rezar por ello. En ese día todos éramos niños y teníamos hambre. Todos estábamos peleando por comer porque no queríamos hacer ningún ritual. Teníamos mucha hambre, y lo cual nos llevaba a pelear e incluso nos enojamos con mi mamá. Ella decía que era malo que nos comiéramos estas ofrendas antes de rezar y de hacer los rituales acostumbrados, ya que en esos días comer sin hacer esto era una falta de respeto. Eran casi las 9 de la noche. Mi mamá gritaba diciendo que nos calláramos y no hacíamos caso. De repente se empezó a sentir un frío. El viento comenzó a soplar fuertemente, lo cual nos sorprendió, por lo que nos callamos por un momento. Todos corrimos hacia las faldas de mi madre. Aquella puerta solo la atracábamos con un palo, el cual comenzó a moverse estrepitosamente. Las ventanas, que solo tenían cortinas, se movían de arriba abajo y se empezó a escuchar un silbido en el aire, al mismo tiempo que el silencio predominaba en aquel lugar. De pronto se escucharon unos pasos con ruidos como si arrastraran cadenas. También se escucharon el relinchar de un caballo. Este sonó 3 veces. Nosotros guardamos silencio y mi mamá solo nos apretaba, abrazándonos fuertemente. De un momento a otro regresó la calma. Mi hermano, valiente, salió a ver qué era lo que estaba pasando. Al salir un poco por la puerta y únicamente sacar la cabeza, nos dijo que en lo alto de la calle vio un caballo negro, muy grande, con un charro igual de grande, con un traje negro. Mamá dijo que era el diablo, que el Día de los Muertos
son sagrados y se tienen que respetar. Y nosotros no lo habíamos hecho. Al otro día, al salir, pudimos ver aquellas huellas del caballo. La vimos por toda la entrada. Eran tan grandes que no podíamos confundirnos, ya que en comparación con otras que hallamos justamente enfrente de la casa, estas eran gigantes. En el pueblo nadie escuchó nada, nadie vio más que nosotros. Desde entonces, mis hermanos y yo respetamos todas las tradiciones y sobre todo antes de hacer cualquier berrinche, realizamos las debidas ofrendas, puesto que aquella aparición nos cambió del todo. En estas fechas, comunidad, se debe tener mucho cuidado de respetar tanto las tradiciones como la memoria de los difuntos, pues no se sabe quién puede contestar, quién pueda confrontarte en este Día de Muertos. La siguiente historia nos habla de lo vivido por un grupo de jóvenes y lo que les pasó en una visita a un panteón. Estos jóvenes fueron un Día de Muertos al panteón de San Nicolás. Ellos empezaban a recorrer las tumbas y visitaban a sus seres queridos. Aquellos jóvenes decidieron que aquella noche tendrían una fiesta para celebrar el Día de Muertos. La euforia de aquella fiesta les comenzó a jugarse bromas entre ellos y a no respetar las tumbas por las que recorrían el panteón. Esto los hizo llegar hasta donde estaba el hueserío, este lugar donde colocan los restos de los difuntos una vez que se ha cumplido el plazo del tiempo del lugar de donde están enterrados. Estos jóvenes llegaron hasta ahí. Un joven llamado Ramiro, quien estaba más alegre por esta fiesta, se encontró con este huesario y encontró un cráneo. Y lo que hizo fue besar el cráneo y decirle: si estuvieras vivo o viva, te invitaría a mi fiesta. Dejó nuevamente el cráneo en aquel lugar. Terminaron de recorrer el panteón y salieron y se fueron de ahí. Aquella noche comenzaron la fiesta sin ninguna dilatación. La fiesta era bastante buena. Parecía que todos se divertían y todos los invitados estaban ahí, divirtiéndose. Cuando de pronto sonó el timbre, en la puerta estaba una joven muy hermosa, quien llamó completamente la atención de Ramiro. Él fue quien había abierto la puerta. La fiesta continuaba y ya cuando estaba en el apogeo, Ramiro, quien desde el momento en que llegó a esa chica había quedado hipnotizado, pues no dejaba de verla, comenzó a preguntarse quién era esta mujer. Le empezó a generar más interés por aquella misteriosa mujer, la cual solo parecía estar sentada en una esquina, en silencio, no platicaba con nadie. Además, extrañamente nadie parecía tomarle mucha atención. A Ramiro esto le parecía algo raro, pues era alguien muy hermosa para que nadie se le acercara. Después de un rato, se envalentonó y se acercó a aquella mujer. Saludó nuevamente y sin vacilar, le preguntó que de dónde era, cómo se llamaba. Aquella mujer, agachando la mirada, solo guardaba silencio. Ramiro insistió y preguntó de dónde vivía, pero obtuvo el mismo resultado. Ramiro, al ver que la joven no le contestaba, le hizo una última pregunta. Bueno, ya que no quieres hablar conmigo, dime cuando menos quién te invitó. De esta manera, Ramiro pensaba que si ella le decía quién la había invitado, aquella persona le daría datos sobre ella, diciendo dónde vivía, y de esta manera Ramiro podría ir a su casa y seguirla cortejando, conocerla más. Ramiro quedó más impresionado, pues cuando la mujer levantó la mirada, él vio sus ojos y en ellos pudo notar algo escalofriante. Estos no estaban llenos de dulzura.
sino que su semblante parecía lleno de tristeza. Él, un poco asustado, le volvió a preguntar: ¿quién te invitó a mi fiesta? Y entonces ella sonrió, pero con una sonrisa que a Ramiro le causó un escalofrío, erizándole la piel. Ella dijo: se te olvida que hoy en la tarde estabas caminando por el panteón y besaste mi cráneo. Me dijiste que si estuviera viva me invitarías, pero aún así acepté tu invitación con mucho gusto. Ramiro no podía creer lo que estaba pasando. Trató de dar un paso hacia atrás, pero el sobresalto lo hizo quedar inmóvil. Aquella mujer continuó diciéndole que nada más le recomendaba una cosa. Así como ella asistió, muchos más pueden volver a asistir si hace lo que hoy hizo. Después de eso, aquella mujer desapareció justo enfrente de los ojos de Ramiro. Ramiro cayó desmayado en ese momento, sin saber más. Momentos después, despertó rodeado de sus amigos, quienes trataban de auxiliarlo por su desmayo. Él preguntó a varios amigos que dónde estaba aquella mujer. Ellos no sabían de quién hablaba. Todos creyeron que él se había pasado de copas, puesto que desde hace rato se la pasaba viendo a la nada, y que justo antes de desmayarse, había estado platicando solo en aquella esquina de la casa. A veces los relatos pueden ser algo aterradores. Una historia puede que cambie nuestras vidas para siempre y dejarnos con un mal sabor de boca, una mala experiencia, pero siempre con una lección. Quizás de mala manera, pero algunas veces los relatos nos sorprenden con momentos que nos dejan pensando sobre aquellos seres queridos que ya no están en nuestras vidas, aquellas sillas vacías que día a día nos hacen falta. La nostalgia de lo vivido nos deja pensando en si aún siguen recordándonos como nosotros a ellos. Este relato nos habla de una experiencia que tiene todos estos matices. Espero y les guste. Buenas tardes, amigos. Hoy les traigo una linda historia que no sé si parezca de terror, pero sucedió una vez cuando iba con mi mamá al panteón, allá por los años 70. Mi mamá acostumbraba ir al Día de Muertos, al panteón, a visitar a mis tíos y a mis abuelos. Yo en realidad nunca conocí a ninguno de ellos y desgraciadamente solo tenía fotos que ya estaban bastante desgastadas y dañadas, que no se distinguían. Hago esta aclaración puesto lo que viví aquella noche hizo debatir a mi madre durante mucho tiempo sobre si era verdad lo que me había pasado. A mí me encantaba ir con mi madre en este día, porque ya de noche mi mamá se quedaba frente a la tumba de mis familiares y como si estuviera en otro mundo, se pasaba ahí horas y horas. A veces platicando, pero otras muchas como pensando, como recordando a aquellos seres queridos. Yo como niña inquieta me iba caminando derecho. Siempre procuré el no irme lejos de donde ella estaba para no perderme y siempre llegaba al mismo sitio, donde estaban los restos de las personas que sacaban de las criptas. Yo estaba en aquellos tiempos, adornaban las tumbas con velas y flores de cempasúchil, y a mí me encantaba ver cómo se veían las tumbas alumbradas con sus veladoras. Todo era muy colorido. En aquel tiempo, para mi edad, no me daba miedo nada, pues todo para mí me parecía muy normal. Tenía la costumbre de cuando ya me aburría o estaba cansada, regresaba y le tocaba el hombro a mi mamá. Ella me decía qué pasaba y le decía que ya era tarde, que saliéramos del panteón. Aquella noche, cuando ya estaba algo aburrida, decidí regresar con mi mamá. Algo sucedió.
pues a pesar de que recuerdo no haberme alejado de donde estaba mi mamá, no sé si por la emoción de las tumbas o de que la oscuridad de la noche me hizo perder la noción del tiempo y el lugar de donde estaba, no encontré a mi mamá. Me desesperé por lo que comencé a correr sin tener noción de dónde me dirigía. Llegué hasta un punto del panteón que ya estaba solitario y las luces de las tumbas se habían ido. Ya en aquel lugar, en aquella sección no había nadie y la oscuridad predominaba. Yo comencé a asustarme y decidí dar la vuelta y correr hacia donde estaban las luces. Justo cuando iba a saltar por una tumba, sentí que alguien me tomó del brazo. Escuché una voz que habló diciéndome: ten cuidado, mi niña, que aquí hay tumbas abiertas y te puedes caer. Yo volteé nueva cuenta hacia donde iba a saltar y vi que era cierto, había un hoyo, una tumba abierta. Volteé a ver a aquel hombre, quien era un viejo quien usaba un bastón, un bigote pronunciado y cabello algo desenmarañado, blanco completamente, una camisa blanca de manta y un pantalón de mezclilla y con un enorme sombrero blanco. Al ver a esta persona, también noté que iba acompañada de dos hombres. Uno de ellos me habló al notarme algo asustada y él le dijo que ya habíamos asustado a la niña. Se acercó y parecía ser su hijo y este me dijo: no te asustes, vamos con tu mamá, aquí anda buscándote, es que te alejaste mucho. Aquellos hombres comenzaron a encaminarme hacia donde estaba la luz. Aquellas resplandecían en las tumbas. Aquel señor anciano comenzó a hablar conmigo y me decía que no me debía de alejar, que aquí no es un buen lugar para jugar, que él ya sabía que yo no era traviesa, pero que podría pasar un accidente. Siguió diciéndome algunas cosas. Lo que me sorprendió fue oír decir el nombre de mi mamá. Me pidió decirle a mi mamá que aquella pregunta que ella tanto hacía, la respuesta era siempre, y que siempre la quiso mucho. Yo no entendía estas palabras en aquella edad. Antes de llegar al pasillo donde estaba mi mamá, yo ya no vi a aquellos otros hombres, y aquel anciano quien me llevaba de la mano me dijo: mira, ahí está tu mamá, corre, ve. Me soltó y yo solté carrera con ella. Para mi sorpresa, ella estaba buscándome muy preocupada. Le dije que me había ayudado un señor y sus hijos, pero al voltear a buscarlos, no los vi por ningún lado. Entre los regaños por alejarme y perderme, no pude decirle aquella noche lo que pasó. Pero al día siguiente, recordé lo que aquel señor, y que mi mamá no me creyó en el momento, pero al decirle la respuesta a lo que ella tanto preguntaba, mi mamá comenzó a llorar y quedó en silencio, viéndome fijamente, como si hubiera visto un fantasma. Le platiqué todo lo que me dijo y las cosas que me platicó, los nombres de quienes hablaba. Contamos esta anécdota a los familiares, quienes después de haber contamos esta anécdota a los familiares, quienes después me hablaron de mi abuelo, de mis tíos. Todos, siempre al recordar esta historia, nos llena de nostalgia, pues todos quisieran tener aquella oportunidad que a mí se me presentó. Comunidad, las apariciones en estos días suelen ser algo regular. Les dije al principio, aquel velo, aquella línea que separa los mundos, da permiso a que esto pase, dejando aquella nostalgia que tal vez aquella persona que tanto extrañamos pueda venir y de alguna manera o de alguna forma comunicar que también nos extraña. Con esto hemos llegado al final y comunidad, quiero aprovechar este momento para comentarles que subimos contenido todos los viernes en punto de las 8 p.m. en el canal de YouTube
de nombre Relatando el Miedo. Y ya que están por ahí, pueden checar otros episodios. Si les gustan este tipo de relatos, les pido que les den like, que dejen su comentario para saber qué les pareció y también ustedes me compartan algún otro relato que ustedes conozcan. Quisiera pedirles que me hagan un gran favor y compartan este contenido con alguien amante del terror y misterio, para que de esta manera la comunidad de Relatando el Miedo siga creciendo día con día. También les comento que estamos en directo todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Les dejo el enlace en la descripción para que vengan si tienen alguna oportunidad y se unan comentando en vivo. Asimismo, en la parte de la descripción les dejo los enlaces a las redes sociales donde nos encuentran en Instagram como Relatando-M y en TikTok como Relatando el Miedo. Así que vayan a apoyar estas redes sociales como solo ustedes saben hacerlo, lo cual agradezco infinitamente. Y quiero aprovechar este espacio y agradecer a quienes nos dejan su comentario. A Olga Lidia Ramírez González. Agradezco mucho tus comentarios en los videos y que seas parte de esta comunidad de Relatando el Miedo. De verdad, muchas gracias. Rosana Tolosa, quienes nos escucha desde Argentina, muchas gracias y espero sigas apoyando este contenido de misterio. Un abrazo hasta Argentina. Muchas gracias por su apoyo. También quiero agradecer a todos los que nos han apoyado, a los que han estado desde el principio y a aquellos que nos van conociendo. Les digo que se queden, que este contenido de terror y misterio va a seguir y que vamos a tener historias igualmente interesantes como las que tuvimos el día de hoy. Comunidad, sé que ustedes han vivido alguna experiencia que no pueden explicar. Sepan que pueden compartirla con nosotros si así lo desean por medio de mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales o comentando en el canal de YouTube Relatando el Miedo. Y de esta manera su relato sea parte del próximo programa. Comunidad, me despido de ustedes. Yo soy Ícaro Santi. Es tiempo de terminar esta edición número 90 en esta sesión semanal de misterio, en este jueves de terror. Desde ya les comento que tenemos una cita ya agendada para la próxima semana en otra edición de su programa de misterio. En esta ocasión, comunidad, les deseo un feliz Día de Muertos. Espero que este día recuerden con mucho cariño a sus seres queridos. Hoy quiero despedirme de ustedes, comunidad, pero también quiero mandar un fuerte abrazo a aquellos que ya no están, pero que sé que de alguna u otra manera quiero hacerles saber que siempre están presentes aquí. Y comunidad, recuerden que Esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi en Relatando